Muy bien, pues damos gracias a Dios por el tiempo de lectura que tuvimos ahorita. Vamos a seguir con la clase del día de hoy. Como pueden ustedes ver, les voy a pedir que busquen Mateo capítulo 9 de los versículos 1 al 8. Mateo capítulo 9 de los versículos 1 al 8. Aunque ya estuvimos hablando de los temas la semana pasada que tienen que ver con el estudio panorámico del contexto, acuérdense, platicamos del poder de Dios para curarle, del poder de Jesús para curar la enfermedad, del poder de Jesús para controlar la naturaleza, del poder de Jesús para exorcizar los demonios, y también hablábamos del poder que tiene nuestro Señor para llamar a los seres humanos. Vimos todo eso a manera de repaso de todo lo demás. Vamos a entrar ahora al texto bíblico directamente. Vámonos a Mateo capítulo 9, versículos del 1 al 8, y vamos a ir verso a verso, lo más que podamos, ir desgajando lo que el Señor tiene para nosotros. Después vamos a ir contestando preguntas, así que pongan mucha atención a lo que vamos a leer ahorita y pongan mucha atención también a lo que les voy a comentar para que después podamos contestar las preguntas lo mejor posible, ¿verdad? Muy bien, vamos al punto número 1, poder para curar la enfermedad. Alguien que me lea Mateo capítulo 9 del 1 al 8. ¿Quién lo quiere leer? Yo. Sí, adelante. Listo. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad, y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Muy bien. Nos encontramos entonces aquí, mis hermanos, con una de las maravillosas historias otra vez que tienen que ver con los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Hay que recordar que el Señor Jesús adoptó el área de Capernaum, ¿se acuerdan? Como su propia ciudad. Es ahí donde Él empieza a desarrollar su ministerio. No lo hizo en Nazaret. Si se acuerdan, en el capítulo 6 de Marcos, se menciona que Él estuvo en Nazaret, pero no pudo hacerlo ahí por la falta de fe que había en ese lugar, ¿no? Ahora, aquí en Capernaum, acuérdense, en el capítulo 8, vimos que el Señor curó al criado del centurión, ¿se acuerdan? Y también es aquí donde Él curó a la suegra del apóstol Pedro, ¿verdad? Y ahora tenemos aquí un dato especial porque ahora le traen a un paralítico que estaba, dice la Biblia, tendido sobre una camilla, ¿sí? Ahora, aquí las palabras que usa nuestro Señor Jesucristo al curar a este paralítico son las siguientes: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Tenemos que entender, ¿verdad?, que Jesús podía comprender que había una interrelación entre lo que era el cuerpo y lo que era el pecado del ser humano. Es decir, siempre hay una relación entre lo espiritual y lo físico del ser humano. No sabemos en cuanto al paralítico, a lo mejor había relación entre su pecado y la condición que él estaba viviendo en ese momento físicamente hablando, pero la Biblia no nos dice eso. Sin embargo, lo que acabamos de leer ahorita con Chayito sí nos dice que Jesús le perdonó sus pecados y después de perdonar sus pecados, ¿verdad?, curó su enfermedad física. Entonces, de alguna manera estaba ligada esta conexión, ¿verdad?, o esta situación. Ahora, es interesante que el Señor Jesús no miró directamente la fe del paralítico. No fue como en aquella ocasión que le dijo al otro ser humano, si quieres puedes limpiarme, ¿se acuerdan? Y el Señor Jesús dijo, sí, sí quiero limpiarte, ¿no?
Pero ahí, en esa frase, este hombre demuestra que tenía fe. En el caso que nosotros estamos leyendo ahorita, vemos que él más bien puso atención a la fe de los amigos, ¿verdad? Es decir, la fe de los que traían cargando al paralítico para que fuera sanado por él. Esto es algo que nosotros debemos tomar muy en cuenta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces la gente pierde la fe. Vamos a utilizar esa frase porque es válida, ¿verdad? A causa del desánimo, a causa de lo emotivo de sus vidas, a causa de situaciones de crisis que están viviendo, la gente pierde la fe. Sin embargo, es aquí que Jesús pone la atención en la fe no del paralítico, sino en la fe de los amigos que lo llevaban cargando. Eso es importante. Por eso también nosotros tenemos que tomar muy en serio lo que es la intercesión por otros. Porque quizá podamos decirle a una persona que está enferma, anímate, debes de tener fe en Dios, Él te va a curar. Y a lo mejor esa persona pues tiene muy poca fe. Pero si nosotros intercedemos a Dios por esa persona en oración y nosotros con toda nuestra fe le pedimos al Señor, el Señor puede obrar en la vida de esa persona a través de la fe de nosotros. ¿Sí me explico? Entonces es muy importante, ¿sí? Y esto también es a manera de reflexión para uno mismo, es preguntarnos a nosotros mismos, ¿cómo está mi fe? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Sí? De tal manera que ahora que estamos estudiando la Biblia, pasando más tiempo en oración, compartiendo como hermanos, entonces decirle al Señor, Señor, aumenta mi fe, ¿verdad? Dame más fe. Y el Señor va a hacer esa obra también en nuestros corazones. Ahora, si vemos el versículo 6, versículo 3, perdón, ahorita estábamos en el 1 y en el 2, pero ahí en el versículo 3 me llama mucho la atención la reacción de los escribas. Por eso es importante, yo creo que este capítulo trata mucho el tema de la fe de una manera muy especial para nosotros, porque ¿cómo reaccionaron en este caso los escribas? Los escribas no reaccionaron con fe, los escribas no se regocijaron por la sanidad del paralítico, ¿verdad? Y esto fue a causa de su legalismo tan fuerte, tan duro, ¿verdad? Que ellos no se regocijaron. Y con razón el Señor Jesús los llamaba ciegos, guías de ciegos, ¿no? Porque pues estaban ciegos a los milagros hechos por nuestro Señor Jesús. Y viene la pregunta, ¿quién puede perdonar pecados sino solo uno? ¿Dios? Entonces, ellos no estaban convencidos de la autoridad de Jesús, ellos no estaban convencidos del poder divino de Jesús, y por eso dice el versículo 3, ellos clamaron, blasfema, ¿ves? Que lo leímos ahí. Ahora, en el versículo 4, me encanta ver lo que decía hace rato, va relacionado a lo que decía hace rato esta Sandra, de que pues a Dios no se le escapa ningún detalle, ¿no? Dios conoce todas las cosas. Mira qué dice ahí el versículo 4, que Jesús discernió los pensamientos de ellos. Es decir, el Señor Jesús sabía lo que ellos y la manera en que ellos estaban pensando. Y retó su interpretación, ¿verdad? Porque obviamente, ¿dónde dice eso que estaban diciendo los escribas y los fariseos? Ahí en Isaías 43:25, si lo quieres anotar, en Isaías 43:25, dice Dios, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí. Así dice Dios en Isaías 43:25. Pero ese yo soy incluye al Hijo de Dios como el mismo Padre. ¿Se acuerdan cuando estudiamos hace 2 clases de escuela dominical para que ellos sean uno? ¿Se acuerdan de la oración de Jesús? Cuando dice, para que ellos sean uno, igual que tú y yo, Padre, que somos uno. ¿Sí? Entonces, ahí el Señor se está atribuyendo precisamente esa autoridad y ese poder que Dios le había dado para curar también a los enfermos y para perdonar los pecados. De hecho, el Señor Jesús también en este versículo 4 condena con autoridad lo que ellos están diciendo, porque les pregunta,
¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? O sea, a ellos no les costaba nada pensar bien. Y el Señor Jesús dice, pues, ¿por qué piensan mal? ¿Sí? Y por eso les hace otra pregunta en el versículo 5. ¿Qué es más fácil? Entiéndalo, les dice a los escribas. ¿Qué es más fácil? ¿Perdonar pecados o sanar? ¿Sí? A ver. Ahora, es más fácil perdonar pecados, porque si te los perdonaron, tú no sabes, no hay algo que te demuestre eso, ¿no? A menos que sean los frutos dignos de arrepentimiento. Sin embargo, la sanidad te permite verificar los resultados inmediatamente, porque la persona está enferma, Jesús la sana, ¡pum! Y en ese momento hay una transformación en la vida de esa persona. Si era un paralítico, ya es un ex paralítico. Si era un leproso, ya es un ex leproso, ¿verdad? Porque en ese momento Jesús sana con poder. Bueno, pues lo que Jesús estaba queriendo mostrarles a ellos es, yo puedo sanar y ¿sabes qué? Puedo también perdonar pecados. Imagínate cómo se sentían estos hombres cuando Jesús les está diciendo estas palabras. Y luego en el versículo 6 todavía les recalca más fuerte. Primero lo hace con preguntas, pero ya en el versículo 6 les dice, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad. Tómala, como dicen los jóvenes de ahora, ¿verdad? El Señor Jesús le dice, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad. ¿Sí? Jesús perdona los pecados de este hombre y le levanta de la situación de enfermedad en la cual se encontraba. ¿Sí? ¿Qué vemos? Inmediatamente vemos las evidencias en el versículo 7 y 8 que nos leyó Chayito. Vemos la evidencia del poder de Jesús. El paralítico se levantó, el paralítico se fue a su casa y lo más triste de esto es que estas evidencias no convencieron a los escribas, ni a los fariseos, ni a nadie. Pero ¿qué pasó con las multitudes? Vean lo que dice la Biblia, las multitudes temieron y glorificaron a Dios. Por eso nosotros tenemos que ser humildes, reverentes y honestos cuando vemos que es Dios el que está haciendo la labor de sanidad en nuestras vidas. ¿Sí? Imagínate qué maravilla. Es decir, ¿qué surgió en las personas? Podemos decir un espíritu de, ¿cómo lo podemos decir? Como que de gratitud a Dios, ¿verdad? Un deseo de gratitud a Dios. Esa es la consecuencia. Nosotros somos muy dados a, por ejemplo, dicen, ay, la persona ya sanó, y decimos, amén, pero ese amén se queda muy chiquito. O sea, necesitamos decir, Señor, gloria a Dios, ¿verdad? Bendición, gloria al Dios Todopoderoso. Por cierto que hace ratito, bueno, en la mañana, hablé con Isaac y le pregunté cómo sigue su tío y parece que ya está mejor y que pronto lo van a dar de alta. Pero no dejemos de orar, ¿verdad? No dejemos de orar y cuando sea así, glorifiquemos a Dios Todopoderoso, ¿sale? Muy bien, entonces vamos a las preguntas. Ya leímos Mateo 9 del 1 al 8. A ver qué tal andan para las respuestas. Preparen sus micrófonos. A ver, de acuerdo a lo que vimos ahorita, ¿cuál crees tú que es la relación entre el cuerpo y el pecado? ¿Qué podemos opinar? Esta es para una opinión. No se me amontonen, ¿eh? ¿O no hay relación? ¿No hay relación entre el cuerpo y el pecado? ¿Están ligados? Yo creo que sí, ¿verdad? Te voy a hacer la pregunta, te la voy a cambiar. Cuando tú pecas, ¿te sientes mal o te sientes bien? Y que te diste cuenta que pecaste, ¿verdad? Es más, a veces nos empieza a doler el estómago y se nos revuelven las tripas, como dicen unos por ahí, ¿verdad? Y nos empezamos o estamos piensa y piensa en lo que hicimos y al rato nos empieza a doler la cabeza. ¿Sí se han fijado en eso? Hay algo de relación. ¿Qué tanto? No sabemos, pero hay algo de relación entre nuestros cuerpos físicos y el pecado.
cuando estamos cargando este tipo de situación. Por eso es muy importante, acuérdense, lo vimos cuando estudiábamos la oración de Jesús ahí en Mateo capítulo 6, hace 3 capítulos, siempre tener un momento para pedir perdón por nuestros pecados. ¿Se acuerdan? Muy bien, este está fácil. ¿Vio Jesús la fe del paralítico? No, ¿No? a los amigos. Exactamente, Jesús vio la fe de sus amigos. Muy bien. ¿Cuál es la relación entre la fe y la sanidad? A ver, esa está buena. Relación entre la fe y la sanidad. ¿Qué podemos decir de esto? ¿Sí tiene relación o no? Sí, sí tiene. Sí, ahí van. Sí tiene Sí. porque cuando, por decir, yo voy a poner un ejemplo. Sí, Yo estoy enferma sí. y yo sé que yo tengo fe que el Señor me va a sanar. Sí puedo ser sanada por fe, Sí, ¿verdad? sí. Y por eso el Señor Jesús utiliza mucho la frase, tu fe te ha salvado. O también utiliza la frase, tu fe te ha sanado. ¿Se han fijado? Uh-huh. Entonces la fe sí está íntimamente ligada con la sanidad. ¿Por qué lo criticaban los escribas? Por su falta de fe de ellos. No. ¿Por qué criticaban los escribas a Jesús, hermana? ¿Sí? Pues porque no le creían, ellos no creían. No le creían. Ellos, o sea, que ellos pensaban, ¿Sí? Ahí se oyó medio cortado. Acuérdense una cosa. dice, por ejemplo, dice, Sí. Adelante, hermana. es que ellos lo criticaban, pero porque ellos necesitaban a veces como ese, como Tomás, ver para creer, y aún así ellos blasfemaban porque no tenían fe. Muy bien, entonces cuando no tenían fe ellos, podemos decir, con otras palabras, ellos no creían en él. No creían en él. Sin embargo, las multitudes sí creían en él. ¿Verdad? Muy bien. Pregunta oficial. ¿Sana Jesús hoy? Sí. Amén. Sí, Amén. claramente, ¿verdad? Muy bien, excelente. Ahorita va muy bien con las preguntas. Sí, sí. Vámonos a otras. ¿Qué hizo la multitud? ¿Cómo reaccionó la multitud? Acuérdense por ahí en el versículo 7, en el versículo 7 y 8. Exactamente, las multitudes temieron y glorificaron a Dios. Sí. Muy bien. ¿Y en qué formas glorificaron a Dios? Le dieron la honra y la gloria al Señor. Y la otra no le hagan caso porque la puse repetida, ¿verdad? ¿Sana Jesús hoy? Ya dijimos que sí. Muy bien, vamos a buscar ahora Mateo capítulo 9 para leer de los versículos 9 al 17. ¿Alguien más que lea ahora en el punto número 2? ¿Quién quiere leer Mateo 9 del 9 al 17? Yo, Sí, David. Mateo 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos.
Ujú. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿Por qué ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y aprended lo que significa misericordia. Quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remedio de paño nuevo en vestido viejo, porque Ujú. tal remedio tira del vestido y se hace peor la rotura. Muy Y bien. echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echen el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Muy bien. Vamos a ver dos cosas interesantes aquí. Gracias, David. Fíjate bien. Primero, si ven ahí en la hojita, dice poder para llamar a los hombres. ¿Sí? Entonces, porque estamos haciendo mucho énfasis en el poder de Jesús. Pero también yo quiero que notemos en esta parte de la clase que este es un llamamiento que Dios hace a los seres humanos y que abarca a todo ser humano. El llamamiento del Señor Jesús a la salvación y al servicio como discípulos del Señor Jesús es un llamado a todos nosotros. Vean ustedes el versículo 9 que nos leyó David. Aquí ya estamos hablando de la autoridad que tiene Jesús para llamar. Y esto se revela en el llamamiento de Mateo. Acuérdense que Mateo también es conocido en las Escrituras como Leví, ¿verdad? Tenía estos dos nombres, Mateo, o también conocido como Leví. Ahora, ¿qué es lo que está pidiendo Jesús a Mateo? Le está pidiendo lealtad. Cuando le dice, sígueme, vemos cómo responde Mateo y voluntariamente dejó en ese momento solo el lugar de los tributos públicos, porque ahí nos dice la Biblia que estaba ahí sentado, dejó el lugar de los tributos públicos y le siguió. Entonces, pero dejar el lugar de los tributos públicos, déjame te digo una cosa, en el gobierno romano era algo muy importante, porque es como si tú renunciaras, ¿sí? O sea, es como si estás en el trabajo y de repente tú dices, ¿saben qué? Ya me dieron ganas de irme, ahí nos vemos, y no te importa lo que diga el jefe, tus compañeros, los de la línea, nada, agarras tus canicas, como dicen los niños enojados, y se van con sus juguetes a otro lado, ¿ah? O sea, te vas, te sales del trabajo. Pues más o menos algo así fue lo que hizo Mateo, ¿verdad? Dice la Biblia que Mateo dejó su lugar de los tributos públicos y lo siguió, abandonando su profesión de publicano, porque ser publicano no nada más era una profesión específica para personas que sabían muy bien usar las matemáticas y los números de su época, sino que era parte del gobierno romano. Eso es importante. Y es más, era el modo en que ellos se sostenían. O sea, se sostenían económicamente los publicanos, ¿sí? Ahora, al principio, vemos que Mateo, pues podemos decirlo, de acuerdo a todo lo que hemos estado estudiando, que está respondiendo con fe, ¿verdad? Él responde con fe. Pero poco a poco, él descubrió que el Señor Jesucristo era el Hijo del Dios viviente, como después él mismo escribe ahí en el capítulo 16, versículo 16. Por eso Mateo escribe esa parte de la declaración de Pedro en su propio evangelio más tarde. Ahorita estamos en el capítulo 9, ya cuando lleguemos al 16 lo vamos a leer, ¿verdad? Entonces, vale la pena mencionar también aquí que no solamente Mateo, sino todos los demás apóstoles abandonaron todo lo que estaban haciendo en ese momento cuando el Señor los llamó y de inmediato empezaron a seguir a nuestro Señor Jesucristo. Vayan analizando estas cosas que pasan en las Escrituras
con nosotros mismos. ¿Cómo respondemos nosotros al llamado de Dios? ¿Sí? Yo pienso que deberíamos responder de la misma manera, pero vamos analizando este tema. Vean lo que dice el versículo 10. El versículo 10 me llama la atención porque dice que había muchos publicanos y pecadores que habían venido. Obviamente, imagínate si un publicano, en este caso Mateo o Leví, decide dejar su lugar de trabajo e irse siguiendo a Jesús, que estaba ganando popularidad ya en esa época a causa de todo lo que estaba haciendo. Imagínate qué pasó con sus cuates, o sea, con los otros publicanos. Pues han de haber dicho, a ver, pero ¿por qué? ¿Cómo se atrevió Mateo? Si está bien pagado esto, si gana bien, si es un empleo de los romanos, ¿por qué se fue? A ver, ¿por qué está siguiendo esto? Entonces, aquí vemos en las Escrituras, en el versículo 10, ¿verdad? Muchos publicanos y pecadores que habían venido, ¿sí? ¿Y qué estaban haciendo? Dice la Biblia, estaban sentados a la mesa con Jesús y con sus discípulos. Esto es interesantísimo para la época en que estamos viviendo ahorita, hermanos, ahí en lo que estamos leyendo, ¿sí? Porque estamos viendo que Jesús tiene poder sobre los demonios, estamos viendo que Jesús tiene poder sobre las enfermedades, pero en estos capítulos estamos viendo que a través de su autoridad, Él le da importancia a todos los seres humanos. No importa a qué se dediquen, no importa quiénes sean. Aquí vemos también, incluso tenemos por ahí datos, y lo vamos a estudiar después, que también el Señor Jesús hubo momentos en que se sentó a la mesa de los fariseos, ¿sí? Ellos mismos se quejaban de por qué se sentaban a la mesa de los publicanos, pero también Jesús derribó, podemos decir, las divisiones religiosas que había en esa época entre ellos, porque fue capaz también de sentarse en algún momento dado de su ministerio con los fariseos. Déjenme ver si quieres anótala, Lucas 7:36, no lo vamos a leer. Lucas 7:36 nos dice precisamente cómo Jesús también se tuvo tiempo para sentarse con los fariseos a platicar, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que el Señor Jesucristo en esta parte de las Escrituras establece una interrelación humana que está basada en el perdón de Dios, ¿verdad? Aquí no importa tus méritos humanos, no importa quién eres ni a qué te dedicas, simplemente importa que si tú has recibido el perdón de Dios, eres apto para formar parte del grupo, ¿verdad? Y el Señor Jesús no hacía distinciones. Y por eso en el versículo 11, otra vez vienen los ataques, ¿verdad? Y dice por ahí, los fariseos preguntan, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Para ellos era tan importante hasta con quién te sentabas a comer. Para ellos comer juntos estaba mal, porque ellos, los fariseos y los escribas y los saduceos, consideraban a los demás como pecadores, consideraban a los demás como impuros. Por eso los fariseos y los saduceos vivían separados de las demás personas, como si fueran santos. Acuérdate lo que significa la palabra santo. Significa apartado, separado. ¿Te acuerdas? Entonces, ellos están discutiendo con el Señor Jesucristo, ¿no? Acuérdense que hablaban, por ejemplo, de la purificación de los ancianos, ¿verdad? ¿Por qué no se lavan las manos? Ellos interpretaban todas esas cosas, pero Jesús viene y derriba todas esas paredes. El mismo fariseo convertido, llamado Pablo, acuérdense de Pablo, él era fariseo de fariseos, ¿sí? Pues él mismo, ya convertido, ahí en Efesios capítulo 2, versículos 14 y 15, nos dice de Jesús que él derribó en su carne la barrera de división y abolió la ley de los mandamientos formulados en ordenanzas. O sea, los mandamientos de la ley, no de Moisés, sino lo que creían los fariseos, lo que predicaban los saduceos, que era por encima de lo que estaba escrito en la ley. Y vemos cómo el Señor derribó todo esto, ¿no? Vayan poniendo atención porque ahorita vienen las preguntas. Luego,
Versículos 12 y 13. Vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo también defendió su conducta cuando empieza a hablar de los médicos y los enfermos, ¿verdad? Él mencionó la profecía que está en Oseas capítulo 6:6, que dice, misericordia quiero y no sacrificio, ¿sí? Yo he venido, acuérdense cómo dijo Jesús, yo he venido para llamar a justos, sino a pecadores. Perdón, yo no he venido para llamar a justos, sino a pecadores. Y allí está aclarándonos Dios la importancia y la naturaleza de la misión de Él, y que es la misma misión que nuestro Señor Jesucristo lleva a cabo, y que es la misma misión que tú y yo tenemos que llevar a cabo en nuestras vidas. ¿Sí? Ahora, si seguimos leyendo, del versículo 14 hasta el versículo 17 que nos leyó David, vemos que el Señor empieza a hablar de que también el llamamiento incluye la libertad. Aquí dice, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Versículo 14. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? ¿Sí? Bueno, aquí el Señor está haciendo ver que ellos son libres de poder ayunar o no hacerlo. ¿Sí? Es interesante notar que también los discípulos de Juan el Bautista, ¿verdad?, ayunaban. Incluso los mismos fariseos y los mismos escribas y los mismos saduceos ayunaban. ¿Sí? Pero aquí dice, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y empieza el Señor Jesús a platicarnos rápidamente 3 parábolas, ¿no? La primera parábola cita la libertad del ayuno durante las semanas de las bodas. Por ejemplo, dice, cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. ¿Se acuerdan esa frase que está diciendo ahí en el versículo 15? ¿Sí? Es decir, ayunar en tiempos de tristeza, porque está hablando del novio cuando ya no esté, es muy normal, ¿sí? Pero Jesús también se está refiriendo aquí a su propia muerte. Cuando el novio ya no esté, ¿verdad? El ayuno y la oración de sus discípulos iba a convertirse en algo normal. Luego en el versículo 16 vemos otra parábola, ¿verdad? Donde se nos habla del error de coser un parche de tela nueva en vestido viejo, ¿sí? Aquí está hablando quizás de las tradiciones judías, ¿sí? Porque las tradiciones judías eran viejas, ¿sí? Y la enseñanza de nuestro Señor Jesús era nueva. Por ejemplo, aquí en un comentario dice, no se puede considerar su ministerio como otro parche de tela de la ley del Señor del Antiguo Testamento, porque esto sería una rotura peor del propósito divino, tanto del judaísmo como del cristianismo. ¿Sí? Y por último, en el versículo 17, él habla acerca de la costumbre de guardar el vino en pieles de animales en vez de otro tipo de envase, ¿no? Porque ahí dice que los odres nuevos eran dóciles y se expandían para fermentar el vino nuevo, ¿sí? Pero luego dice, cuidado de poner este vino en odres viejos, en odres que ya están estirados, porque se pueden romper y acabaría con la pérdida de ambos, tanto del vino como del odre, ¿sí? Entonces, aquí está hablando del vino nuevo del Evangelio. Es un llamado a aceptar odres nuevos en nuestras vidas, desarrollando nuevas vidas, ¿verdad? Delante de nuestro Señor Jesús. Vamos a las preguntas para poder entender un poquito más estas últimas parábolas y bueno, todo lo que vimos desde el versículo 9. Dice, ¿cómo definirías la misericordia desde el punto de vista de Jesús? ¿Qué dice el versículo 12 y 13? ¿Cómo definimos la misericordia desde el punto de vista de Jesús? ¿Quién se anima a contestar? Donde dice que los enfermos, no, dice, bueno, aquí es me pasa. Sí, puede ser, es el 12 y el 13. Sí, dice, los sanos no tienen necesidad de médico, Ajá. sino
sino los enfermos. Sí, Yo entiendo que, por ejemplo, yo pecador, sí, tengo la necesidad de ir al Señor para que perdone mis pecados, ¿verdad? ajá, Y una persona que ya, que ya es, que ya es salva y que pidió perdón de pecados y todo, pues ya no tiene tanta necesidad porque ya está dentro del camino del Señor, ¿verdad? ujú, Pero a él se refiere aquí en este versículo que los enfermos, los pecadores, somos los que tenemos necesidad de estar con Él, de sí, ir a Él, sí. ¿verdad? Así lo entiendo yo. Ahora, fíjate que ahorita dijiste la necesidad de ir a Él, Uh-huh. pero por ejemplo, estamos viendo que Jesús iba hacia ellos también. ¿Sí me explicó? Porque acuérdate, estamos leyendo que Él convivía, que Él los buscaba, Él llamó a Mateo, o sea, el Señor Jesús en su ministerio no se sentaba a esperar a que la gente viniera. Claro, vemos muchos ejemplos donde la gente le buscaba y tristemente mucha gente de las multitudes lo buscaba por otros intereses, pues para comer, que les diera de comer, otras cosas, ¿verdad? Pero la misericordia de Jesús, ¿verdad? Es que está encerrada en este pasaje que dice, yo no he venido para llamar a justos, sino a pecadores. Es decir, el Señor es el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. De él nació la iniciativa de buscarnos, ¿sí? Y nosotros, como tú dices, Chayito, de responder buscando lo correcto, ¿no? Por eso les comentaba yo ese versículo de Oseas capítulo 6:6, que está ahí, que dice, porque misericordia quiero y no sacrificio. Y conocimiento de Dios, más conocer de Dios, más que holocaustos, ¿verdad? O sea, no esperaba el Señor que la gente viniera, sino que su misericordia está abierta para recibir a todos, pero al mismo tiempo Él es el que nos está buscando a nosotros para que tengamos ese encuentro con Él. Muy bien, seguimos. Estos son algunos datos que los tuve que poner aquí, vamos a leerlos y con esto ya estamos terminando. ¿Qué era un publicano? Porque pues, yo doy por hecho que a lo mejor muchas cosas ya las sabemos, ¿verdad? Pero acuérdense que siempre los diccionarios bíblicos nos echan la mano en todo esto, ¿no? Primero, era un cobrador de impuestos y también cobraba los derechos aduaneros y trabajaba para el gobierno romano. Esto era Mateo o Leví. Vean, los subordinados inferiores en la jerarquía de los recaudadores de impuestos solían ser nativos del lugar donde trabajaban. Por ejemplo, en esa época los romanos conocieron a Mateo, él era de por ahí, y como era muy bueno para las matemáticas, pues lo utilizaron para este puesto. Por lo tanto, en Palestina, la mala fama general de los publicanos fue más aguda, porque muchos de ellos eran de los propios judíos, o sea, Mateo era judío, y se atrevió a aceptar el trabajo, como decimos, aceptar la chamba, ¿verdad? Que le daba el pueblo romano. Entonces, estos los judíos lo veían como una traición. Y por eso dice el diccionario, los judíos que se prestaban para este trabajo tenían que alternar mucho con los gentiles. Y acuérdate, los judíos no querían nada con los gentiles. Y lo que era peor, con los conquistadores, o sea, el imperio romano, porque dependía de la chamba de ellos. Por eso se les tenía por inmundos ceremonialmente. O sea, no los querían a los publicanos. Entonces, imagínate todo el revuelo que causó que Mateo se convirtiera. Fue algo que movió a toda la sociedad. Luego, ¿qué pasaba con ellos? Bueno, estaban excomulgados de las sinagogas y excluidos del trato normal de sus compatriotas, los judíos. Como consecuencia, se veían obligados a buscar la compañía de personas de vida depravada, los que los judíos llamaban los pecadores. ¿Sí? Y entonces, aparte, como era un puesto político en el que se ganaba bien, vean lo que pasaba, su tendencia a cobrar más de lo debido y su exclusión de la sociedad religiosa se destacaban en los versículos como Mateo 9, Mateo 21, Lucas 3 y Lucas 15. Esos ya los podemos leer
después con más calma en casa. Esta es nada más una explicación del diccionario para que ustedes vean que para Mateo no fue nada fácil, y sin embargo, ¿verdad? Supo dejar todo eso en el momento adecuado y seguir a nuestro Señor Jesús. Muy bien. Eso de los holocaustos ya no lo vamos a ver porque es ya lo habíamos platicado, pero eso del ayuno sí se los quiero mencionar antes de que nos vayamos. Fíjate, ¿qué es ya lo hemos platicado, ¿eh? El ayuno. ¿Qué es el ayuno? Solo para recordarlo. Es un ejercicio espiritual. Eso no se nos debe de olvidar. El ayuno está involucrando al cuerpo, porque dejo de comer, ¿sí? Pero es para ganar un bien espiritual. Ojo, ¿sí? Entonces, es un bien espiritual en que un individuo o una comunidad, puede ser una iglesia, se abstienen de comida. Aunque la práctica bíblica era que durara generalmente un día, hasta el anochecer. ¿Sí? O sea, generalmente si uno ayunaba en los tiempos bíblicos, lo hacía por 24 horas, ¿no? La Biblia también cita ayunos de 3 días, de 7 días, de 3 semanas y 40 días como Jesús, ¿no? Las personas ayunaban por diversas razones. Lo hacían, por ejemplo, para prepararse antes de recibir un mensaje de Dios, antes de ir a cumplir una misión especial de Dios, como en las guerras, ¿no? Pero lo hacían también con motivo de la muerte de un ser querido o para conmemorar catástrofes nacionales. Por ejemplo, tenemos el día del ayuno oficial nacional de Israel, que ya se acerca, el Yom Kippur. Es un ayuno de 24 horas, muy bonito. Si tú no has participado, nada más proponte en tu corazón ayunar todo ese tiempo. Puedes tomar solamente agua y luego durante los tiempos que te dé hambre te pones a orar así, y al final haces una oración de perdón de pecados. Es muy bonito porque es el día del perdón, así se llama esta fiesta, ¿no? También se hacía para implorar la ayuda de Dios, el discernimiento o el perdón. ¿Sí? Eso en relación al ayuno. Mira, aquí nos pusieron unos odres. Si no conocías lo que son los odres, aquí están dos, ¿verdad? Esta es una foto de odres nuevos, ¿no? Ahí se guardaba el vino, ¿sí? Y ahí se fermentaba, eran como bolsas, ¿verdad? Ahora, el ayuno en los tiempos de Jesús, vean, algunos ayunaban los lunes y los jueves, eso lo leemos en Lucas 18. Otros como Ana, ¿se acuerdan de Ana? Que servía a Dios en el templo con ayunos y oraciones. O sea, lo hacía ella como un servicio a Dios, lo hacían más a menudo. Y también los discípulos de Juan el Bautista ayunaban, Marcos capítulo 2, 18, ¿sí? Que lo mencionamos ahorita en la lección. Jesucristo ayunó 40 días y 40 noches antes de la tentación. Y Jesús no canceló la práctica, eso es importante. Jesús no canceló la práctica, pidió que sus seguidores lo hicieran con la mirada fija en Dios, no en los hombres. Eso ya lo estudiamos en Mateo capítulo 6, cuando vimos la oración, ¿se acuerdan? Es decir, también eso es muy importante, lo he mencionado yo muchas veces. Si vas a ayunar, siempre tiene que ir unido tu ayuno a la oración. No nomás es dejar de comer y ya, a ver qué pasa, no. Es dejar de comer, pero es ponerse a ayunar. Ay, que me están rugiendo las tripas, que porque ya tengo hambre, pero yo dije que iba a ayunar 12 horas. Bueno, entonces ahí me pongo a orar. No voy a comer, no, voy a orar, ¿verdad? Y es muy bonito esa experiencia. Yo sé que algunos de ustedes lo han hecho. Se puede hacer también para una petición muy especial, una petición donde tú quieras la respuesta del Señor de una forma única, ¿verdad? Entonces también se puede hacer en ese momento en particular. Muy bien, y hasta aquí le vamos a dejar, hermanos, porque si no, no vamos a terminar, ¿verdad? Estamos a buena hora, siempre terminamos más o menos a esta hora. Muy bien, si hay alguna pregunta, alguna duda, este es el momento, si no, para orar.